Vamos para el Congreso, Marcela, para tratar de entender por qué subió tanto el tono la discusión ayer por cuenta de la reforma a la salud. La costumbre, pues que es una estrategia muy criticable, pero que es una estrategia. Embolatar una ley, pues lo más fácil es salirse y con eso bloquean la discusión, que es lo sano. Si no les gusta la ley, yo no entiendo por qué no se quedan y la discuten. Quédense, discútenla, critíquenla, rechácenla. Pero ¿por qué se van? ¿Por qué se van? Si les pagan es porque se queden. Yo no entiendo eso. Marcela, sus invitados. Sí, señor. Pues mire, esta es la historia de nunca acabar con la reforma a la salud. Llevamos meses hablando de este proyecto y el segundo debate continúa empantanado en la Cámara de Representantes. Por eso nos vamos para esa corporación donde ayer hubo una fuerte discusión entre dos congresistas que nos acompañan a esta hora y que se hicieron varios reclamos mutuos. Representante David Racero del Pacto Histórico, buenos días. Muy buenos días, Marcela, Julio, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Representante Andrés Forero del Centro Democrático, buenos días. Marcela, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo para la mesa, para el representante Racero y para todos los oyentes. Representante Racero, usted ayer reclamó a Cambio Radical y al Centro Democrático porque dice que se están robando el sueldo, que se salen de las sesiones para romper el quórum de la reforma a la salud, pero la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿ustedes en el pasado cuando eran oposición no usaban esa misma técnica y táctica con la reforma tributaria y otros proyectos que no les gustaban? ¿Por qué ahora es un robo y antes no lo era? Hay que hacer la diferencia, Marcela, y permíteme explicarlo adecuadamente. El doctor Forero, entiendo, está citando una sentencia del Consejo de Estado, la 780, que ampara legalmente cuando por ciertos motivos, ahí es muy específico, el retiro del recinto, la abstención de votar, puede ser utilizado como una herramienta política de partidos de oposición para manifestar que están en contra o sentar justamente su posición ideológica o política. Esa sentencia es muy clara al decir que eso tiene que ser justificado y que no se puede dar en cualquier momento. No es simplemente por decir, es que yo no estoy de acuerdo con un proyecto, no estoy de acuerdo con la discusión, entonces me retiro y no voto. No, esa sentencia habla muy claramente que se debe llegar a ese momento en un escenario donde justamente esos partidos, movimientos no consideran que no tienen las garantías dadas para la discusión, para expresar sus opiniones, la deliberación correspondiente que debe darse en el Congreso antes de la votación. Pero aquí no está ocurriendo eso. Lo que está ocurriendo aquí es una dilación premeditada, sin ese tipo de justificación, y déjame simplemente traigo a colación estos hechos. El primer momento, el primer día donde se puso sobre la mesa en la plenaria de la Cámara, yo siendo presidente, la reforma a la salud fue el 1 de junio del semestre pasado. 1 de junio. De ahí hasta la fecha ya llevamos aproximadamente 5 o 6 meses con todo el periplo de... Hemos hecho una subcomisión, ¿cierto?, donde duró casi 15 días en la discusión, donde estuvo Forero u otros. Ellos presentaron una ponencia negativa, creo que la presentó el señor Forero con el representante Corso del Centro Democrático, hablaron más de 2-3 horas, expusieron cabalmente porque estaban en contra de la reforma, han discutido, pasado proposiciones, han intentado aplazar una y otra vez la reforma a la salud, es decir, han tenido todo el espacio para la discusión. Ahora ya termino con esto, simplemente, ¿cuál es el límite hasta dónde es razonable, racional, que en verdad estas bancadas se tengan que retirar o se puedan retirar? Ya vamos más de 15 sesiones, y ustedes hacen las cuentas y siempre lo mismo. Hay un límite para eso. ¿Cuál es el límite? Justamente cuando se da la discusión, cuando se dan las garantías y al final se tiene que votar porque no hay de otra manera. Si no estamos de acuerdo tenemos que votar. Y lo que yo estoy denunciando, termino públicamente, es que las garantías las han tenido. Se les ha dado todo el espacio y la discusión. Esto lleva más de 5 meses, 6 meses. La agenda legislativa está trabada. Han tenido toda la disposición para discutir y al final se salen sin justificación previa y creo que eso no es serio para los colombianos. Representante Forero, esta práctica no es nueva, la ha hecho absolutamente todo congresista que ha ocupado una curul. Pero le quiero preguntar, si el gobierno tiene los votos, ¿para qué dilatar lo inevitable y es que se apruebe en la Cámara de Representantes el proyecto?
Porque consideramos que es una reforma inconveniente, una reforma improvisada y que va a hacerle mucho daño a los colombianos. Por esas razones hemos tratado de hundirla abiertamente. Hemos presentado, como decía el representante Racero, no yo, pero sí el representante Juan Felipe Corso, una ponencia de archivo, y pues hemos manifestado las preocupaciones que han planteado académicos, pacientes, médicos sobre esto, que consideramos que es una reforma improvisada. Y además quiero decirle una cosa al representante Racero, mi prueba de que no nos están dando las garantías es que él pudo hablar, pudo insultarnos el día de ayer, pudo decirnos ladrones, y inmediatamente el presidente Calle no me dejó a mí responder y cortó inmediatamente el micrófono. De hecho, lo que nosotros planteamos y que varios partidos plantearon el día de ayer es que no se podía seguir discutiendo un proyecto de ley de tanta trascendencia sin que hubiera un aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No sabemos cuánto nos cuesta en este momento ese proyecto de reforma. Pero además, pues, le quiero recordar al representante Racero que realmente la oposición en este momento es minoría. Nosotros, Cambio Radical y Centro Democrático, sumamos 36 congresistas. La Cámara tiene 188 curules. Es decir, si ustedes sustraen el centro de las 188, 36 curules, pues no debería haber problemas de quórum. El problema lo está teniendo el gobierno nacional y la bancada del gobierno con el resto de la coalición. Entonces, el señor Racero, ante la frustración de no poder seguir adelante con ese proyecto de ley que nos parece inconveniente, entonces la emprende es contra nosotros. Pero vamos a insistir, nosotros no vamos a ser los tontos útiles que ante las dificultades que tiene el gobierno para armar las mayorías, le permitamos aprobar una reforma que sentimos que implica un retroceso sin precedentes en materia de salud para el país y que sienta las bases para una crisis sanitaria. Sí, representante David Racero, a propósito de lo que dice el representante, quisiera preguntarle, ¿se le está embolatando la reforma al gobierno? ¿Se le están embolatando los votos? Porque es que ya se han hecho muchos intentos y nada que se logra, y el ministro del Interior está invisible. Es que de eso se trata. Mira, eso es justamente la misma razón por la cual insistimos los del pacto histórico que nos tenemos que ir a votación. Es que el argumento ya está planteado, las posiciones ya están planteadas. El mismo aquí representante Forero lo acepta. Vienen discutiendo la reforma por más de 5 o 6 meses, trayendo a colación académicos, escuelas de pensamiento, intervenciones, audiencias públicas, ponencia negativa, todas las proposiciones que ellos han radicado se discuten. Miren, ¿qué más discusión que la que hemos tenido? Y yo sí creo que parte del traumatismo, lo que se está generando en el país es justamente la incertidumbre. El país necesita ya respuestas concretas e inmediatas, o se hunde o se aprueba. Y creo que eso es lo que se tramita en el Congreso. Es que no hay otro mecanismo, o se vota sí o se vota no. Entonces yo creo más bien aquí que esta dilación ya está pasando y ya está rayando los límites éticos. Por eso yo creo que es muy válido el planteamiento en este representante Forero. ¿Hasta cuándo? Digamos, ¿hasta cuándo se va a dilatar? Usted ya plantearon, claro, yo sé que ustedes no quieren que se apruebe la reforma, es válido, se les respeta democráticamente y hemos tenido usted y yo unas discusiones fuertes de contenido de la reforma y la seguimos discutiendo, el contenido discutámoslo, pero al final eso se tiene que resolver en votación. Si el gobierno no quiere retirar el proyecto, que es la petición de ustedes, seguimos nosotros discutiendo la reforma y tenemos que votarla. No hay otra manera. Se pueden eliminar, se pueden cambiar. Yo creo que en ese sentido es donde yo llamo a la racionalidad, llamo justamente a que ustedes le respondan a Colombia de que ya es momento de discutir y tramitarlo y no hacer esas jugaditas pero representante Racero, vuelvo a insistirle, los números que nosotros necesitamos no son los que le quitan la posibilidad de aprobar la reforma. Déjeme terminar, con todo respeto, yo lo escucho, por favor. Usted dice que son una minoría. ¿Sabe cómo éramos nosotros en la oposición en el gobierno del presidente Duque, de su presidente? Éramos 20. Y cuando nos salíamos era justamente porque no nos daban la palabra, porque se votaban 150 artículos de una sola. Aquí se votan bloques, por supuesto, Andrés, usted lo sabe, tratando de organizar la discusión. No, hemos pedido que se vote artículo por artículo y no han querido que se vote. Usted dice que me dieron garantías en la Comisión Séptima, no me la dieron. El presidente se han sacado también los artículos. Permanentemente la palabra, me dejaba hablar solamente 2 minutos. No diga que hay garantías porque no es cierto. Vamos 6 meses, Andrés, discutiendo la reforma. Yo creo que después de 6 meses, ¿cómo es que no hay un aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, David? Yo le digo una cosa, muy bien que la aval fiscal, dígame si le parece ético que el presidente de la República presente indefinidamente o de manera reiterada que usted no haga ninguna crítica. Si le parece ético que haya ministros en la sesión plenaria del Congreso de Colombia que no tienen nada que ver con la cartera ambientando la reforma.
Andrés, usted sabe muy bien que la base critica cuando usted mismo se rompía el quórum por cuenta de ustedes, se retiraba. Nosotros tenemos el derecho de hacerlo, David. No nos puede acusar ahora por algo que estaba al lado por el Consejo de Estado. Lo que ocurre en el Congreso. Antes le parecía que estaba bien y ahora no. Nosotros tratamos de dar argumentos y tú interrumpes y te exalteras. No, muy bien, usted ayer, doctor David, además quiso que me cerraran el micrófono, me dijo ladrón. Otra vez. ¿Puedo intervenir, Andrés? ¿Puedo intervenir? A ver. Claro que sí, doctor David, por favor, intervenga. El tema financiero, el impacto fiscal o la proyección económica se puede dar durante el trámite de la discusión del proyecto. Y eso implica también tanto en Cámara como en Senado. Justamente en este momento el proyecto está en trámite. ¿Cuál ha sido la salvedad? Y lo han dicho, el gobierno lo ha planteado y los ponentes lo han planteado. Dadas las modificaciones que se están haciendo y que seguramente se van a hacer al proyecto, todavía no se puede proyectar un monto por esos mismos cambios que está surtiendo el proyecto. Pero igual así, ya hay una base, eso lo presentó Marta Alfonso la vez pasada, ya presentó una base de proyección presupuestal con un impacto en el fisco del gobierno nacional. Primero. Segundo, garantías han tenido, Andrés, han tenido todas las garantías para discutir y no puede decir que no. Ustedes son de los que más opinan y de los que más hablan y de los que se les da la palabra. Miren, yo terminé esa intervención ayer, les digo a la mesa y a los colombianos, se me acercaron congresistas del Verde, de Conservador, de la U, de Liberal a decirme, muy bien David Racero, me siento reflejado, representado en su intervención, porque es que ya nos están saboteando a la plenaria, a la Cámara, no están dejando tramitar. De congresistas de todos los partidos, de acuerdo conmigo, justamente para decirles a ustedes que este es el momento de la votación, porque la discusión ya se dio ampliamente y ahora estamos discutiendo artículo por artículo y sobre eso estamos votando. Entonces yo creo que hay que ser sinceros con el país, responderle al país y sí decirles categóricamente que tienen que ir al Congreso a trabajar, a discutir y a votar. Sí, pues representantes David Racero del Pacto Histórico y Andrés Forero del Centro Democrático, les agradecemos por estar con nosotros esta mañana aquí en la W y seguimos atentos a lo que ocurra con el trámite muy largo que ha tenido esta reforma a la salud.